Muy buenos días, feliz ya jueves 2 de julio. Me tardo en ver el reloj simplemente porque el tiempo está volando. Estamos ya encaminándonos a la segunda mitad del año y tenemos que hablar el día de hoy. Ayer hablamos de comercio, lo hablamos por el TEMEC, el acuerdo que ya reemplaza al NAFTA entre Canadá, México y Estados Unidos. Y hoy hay que hablar de otro grupo de países que está en este momento reunido pues en una cumbre del Mercosur con la sana distancia, y nos vamos a ir al único país que ha sido calificado como el país desde donde pueden viajar los ciudadanos, el caso de éxito hasta el momento en el tema del manejo de la pandemia, que es Uruguay. Y ahí lo ven ustedes al profesor Ignacio Bartesagui. Él es el director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica allá del Uruguay. Ignacio, qué gusto, y ya me imagino cómo se ve tu vecindario, particularmente está cerca de Brasil con la cantidad de casos, con la extensión de las cuarentenas en Argentina, todo lo que toca el tema empresarial y de comercio, y en este contexto estamos hablando de la reunión del Mercosur. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto saludarte. Sí, la verdad que estamos siguiendo con mucha preocupación lo que pasa en la región. Uruguay, por suerte, está llevando adelante una muy buena gestión de la crisis sanitaria internacional y, por suerte, tenemos muy pocos casos, lo estamos controlando muy bien. La cuarentena no ha sido muy estricta y eso nos ha permitido también que la economía, que el golpe en la economía no sea tan fuerte como lo que estamos observando en Argentina y en Brasil. Y bueno, y en este contexto, como decía, se está dando una cumbre del Mercosur, donde el tema central es la pandemia, pero el desafío, especialmente para Uruguay, Gabriela, va a ser cómo no quedarse una vez más enredado en estas situaciones que enfrentan a Argentina y a Brasil, que además piensan muy distinto, y poder avanzar en este semestre, porque Uruguay asume hoy, en este momento se está dando la asunción de Uruguay como presidente pro tempore por los próximos 6 meses, y bueno, y se deben tomar algunas definiciones relevantes para que el bloque no se estanque debido a la crisis del COVID-19. ¿Qué se tiene que decidir en este contexto que es prioritario? Y es prioritaria las negociaciones externas, Gabriela, porque Argentina y Brasil tienen diferencias en ese sentido, y Argentina ya ha dicho que no puede abrirse al mundo. Entonces ha frenado la renegociación del arancel externo común, o sea, las tarifas para importar, las quería bajar Brasil, las quería bajar Uruguay, Argentina dijo que no estaba preparado para poder seguir ese camino. A la vez, las negociaciones en curso que se tienen con Corea del Sur, con Canadá y con Singapur están paralizadas. Y bueno, y a la vez tenemos el proceso de incorporación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, nada más y nada menos, que necesita de muchos esfuerzos de las dos partes en un contexto complicado para aprobar acuerdos comerciales. Entonces el desafío es fundamentalmente cómo hacer para que los mecanismos de negociación sigan adelante y no se paralicen, y esto especialmente tiene impacto para países como Uruguay, Gabriela, porque una economía como la brasileña o la argentina, con ese mercado interno tan grande y con un comercio entre ellos tan relevante, pueden sobrepasar la crisis sin abrirse al mundo. En el caso de Uruguay, no tenemos mucho tiempo y necesitamos reaccionar rápidamente, así que es probable que el presidente de la República, Lacalle Pou, plantee hoy la necesidad de un Mercosur más flexible, más moderno, más ayornado a las nuevas realidades, y eso va a generar debate. Oye, pero no es un contrasentido decir que no estamos listos y la facilitación del comercio puede ser una manera de apalancar la recuperación, como se está apostando acá en el caso del TEMEC, que hay que decir que es un comercio más regulado, digamos, menos libre, con otras reglas, pero es más moderno, y al final del día, pues todo el mundo está hablando de esta reubicación de ciertas partes de los eslabones de las cadenas de suministro, porque ya nos dimos cuenta que tener tan lejos los insumos no funciona en situaciones de emergencia. ¿No es un contrasentido? Es un contrasentido, porque de esto se sale con más facilitación de comercio, con más armonización de normas y con más apertura. Esto no quiere decir que es verdad que se van a dar relocalizaciones nuevas, que van a volver industrias a sus orígenes, que lo que no tiene que ver solo esto con el COVID-19, tiene que ver con políticas públicas, como por ejemplo las que ha seguido Trump en este último tiempo, pero tiene que ver también con la tecnología, que ahora hace posible que industrias que teníamos lejos vuelvan a nuestros países. Pero en el caso de Mercosur, el problema es de fondo, diría que casi filosófico, Gabriela. Brasil y Argentina son proteccionistas, históricamente proteccionistas, especialmente Argentina. Tiene una visión bien distinta del mundo de lo que tiene Uruguay y Paraguay, y fundamentalmente Uruguay. Entonces, en ese sentido, el Mercosur ha quedado muy enredado en debates que no terminan de saldarse y que no logramos dar vuelta a la página para abrirnos al mundo. Y el paso se dio con la Unión Europea, pero ahora
está en cuestionamiento si la propia Unión Europea lo va a aprobar, porque también tenemos el problema de una agenda muy polémica de Bolsonaro, que no gusta en Europa. El medio ambiente, los derechos humanos, algunas muchas otras cosas, Bolsonaro que se ha alineado automáticamente a Estados Unidos, que le ha dado un poco la espalda a Europa y a China, nos genera problemas también en los incentivos de Europa para incorporar este acuerdo. Entonces, estamos en un momento bien complejo para el Mercosur, donde hay que tomar definiciones, y los socios están dispersos, porque no solo la crisis económica de Argentina, tened en cuenta, porque es una crisis económica, Gabriela, que ya tiene signos claros de agotamiento social, y que puede derivar en una crisis política. Y en Brasil estamos claramente en una crisis política. Bolsonaro está muy debilitado, entonces ese Brasil, que tenía algunas ideas de modernizar el Mercosur, que Uruguay compartía, bueno, está quedando por el camino. Entonces el desafío para Uruguay es tremendo en los próximos 6 meses. Es un vecindario que camina a paso tortuga y una economía que podría dinamizar mucho más, supongo yo, la actividad. ¿Qué opciones, qué alternativas en ese vecindario? Uruguay no se puede mover como una persona se puede salir del barrio donde vive para buscar mejores horizontes. ¿Qué alternativas tendría que empezar a explorar? Porque esto se mueve muy lento, llevamos años hablando de esto, hablamos de un bloque que tiene el desafío de ser más dinámico, no parece ocurrir, y no sé qué puede hacer Uruguay, ¿no? Cruzarse de brazos efectivamente no es una solución, ¿no? No es una solución, y mucho más cuando el mundo te golpea la puerta, porque tenés a China, que es una economía a la cual exportás 5 veces más que Estados Unidos. Gabriela, solo a Shanghái le exportamos lo mismo que a España. Es una potencia que no podés darle la espalda. Entonces, el Mercosur no reacciona, pero no reacciona con su agenda interna, porque no ha tenido desarrollos interesantes en temas tan relevantes como servicios, no reacciona en su apertura internacional, más allá del esfuerzo que hizo con Europa, pero incluso el acuerdo con Europa llegó tarde, porque es un acuerdo que demoró 20 años en cerrarse, y que el acuerdo que ha cerrado la Unión Europea con el Mercosur difiere en su alcance mucho de los que ha cerrado con otras economías latinoamericanas, y ni hablar con el resto del mundo. Entonces, no tenemos muy buenas señales. Yo creo que Uruguay tiene que enfrentar con mucha firmeza la necesidad de caminos diferenciales a la hora de negociar con terceros. Necesita realmente apostar a que Argentina y Brasil se sumen más tarde a acuerdos que cierren Paraguay y Uruguay. No podemos seguir esperando estar todos juntos, porque no justifica seguir negociando todos juntos. Porque ayer el canciller Solá, el canciller argentino, dijo: tenemos que salir al mundo juntos. Y yo me preguntaba en Twitter, Gabriela, ¿cuándo? ¿Y con qué mercados? Porque el bloque, el Mercosur, está cumpliendo 30 años el año que viene. Y en los 30 años, hoy, hasta el día de hoy, nuestros empresarios no tienen un acuerdo comercial con Europa vigente, no tienen un acuerdo con Estados Unidos, no tienen acuerdo con China, con Japón, con Corea, no tienen un acuerdo con India, no tienen acuerdo. Entonces, es un problema muy grave que se tiene que resolver rápidamente. Esperemos que Lacalle Pou, que es un presidente que recién inicia, que es un presidente joven, con menos limitaciones de estructuras políticas e institucionales, pueda pensar un poco en nuevas ideas para salir de este corsé, de esta estructura del Mercosur tan rígida que no nos deja reaccionar frente a las tendencias internacionales. Justamente estaba yo pensando en una camisa de fuerza que se ha convertido el Mercosur, pero quiero ser bastante, digamos, justa en dimensionar, y te pido que tú me lo digas. En una calificación del 1 al 10, ¿qué tanto es ya más una camisa de fuerza para el Uruguay o Paraguay? Porque no es moderno, lo que se decide quizá no está a la altura de lo que ya está ocurriendo o lo que viene, no hay esa visión de futuro. ¿O qué tanto realmente ha facilitado las cosas para los países miembros del Mercosur en estos 30 años? ¿Cuál es ese balance que haces? Y hoy el Mercosur le sale carísimo a Uruguay y a Paraguay. Es un 9, casi un 10. Hoy. Esto no quiere decir, Gabriela, que en los primeros años fue un proceso muy interesante, porque estamos hablando del año 1991. Era otro mundo, el mundo cambió 4 o 5 veces después de eso. No estaba ni siquiera China en la OMC, entonces no se puede hablar, pero en su inicio el Mercosur fue un instrumento útil para que Uruguay se abra al mundo, para que Uruguay amplíe su mercado, nada más y nada menos con Argentina y con Brasil, que son grandes economías, que eso generó efectos de competitividad interesantes y reestructuras industriales interesantes, pero luego la idea era que eso sirva como plataforma para saltar al mundo, y ese salto nunca se dio, y tampoco el Mercosur nunca fue la Unión Europea, que es lo que nos dijeron en el 91 que iba a ser. Nunca fue una unión aduanera, nunca fue un mercado común, no circulamos libremente. Entonces, hoy es carísimo, hoy es un saco de fuerza de casi 9 o 10, y hoy
como está, no le sirve como instrumento de política internacional del Uruguay. Así que tenemos que necesariamente que reformularlo. Esto no quiere decir irse, porque Argentina ahí está, Brasil ahí está, y nosotros somos parte de esta región, no nos podemos ir. Dependemos de ellos también en servicios, en finanzas, en cooperación, dependemos también en aspectos culturales. Bueno, ahí estamos y queremos seguir estando, pero no podemos estar atados en otros asuntos que tenemos que ser más dinámicos y que tenemos que reaccionar más rápido. Ellos van a otro ritmo y además, Gabriela, hay que ser sinceros y sin faltar el respeto a nuestros queridos hermanos de Brasil y de Argentina, son muy inestables. Ese es el problema que también sufrimos las economías pequeñas, porque cada 4 años cambian las reglas del juego, no hay políticas de Estado, caen presidentes, hay crisis políticas, y bueno, y eso por supuesto que atenta frente a las certezas, y eso tiene impactos, como vos sabés muy bien, en la captación de inversiones, en las definiciones de política internacional y en la economía. No, y todo el tiempo también que se ha perdido en medio de la crisis con Venezuela, toda la situación con Bolivia, es decir que ha pesado mucho más la ideología, ha pesado mucho más la discusión y mucho menos la solución, por lo que yo estoy entendiendo, de seguir construyendo pues este bloque, pero ya como digamos la carretera sobre la cual se quiere poner todo este grupo de países con el mundo, ¿no? Ok, y estamos en un momento de COVID-19 y yo te quiero preguntar para empezar a cerrar esta conversación, Ignacio, estamos hablando de una OMC que pues no está figurando en muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de una OMC que está buscando, pues digamos que a su director general ahora, ¿no? Estamos hablando de una OMC que no tiene este cuerpo de solución de controversias completo por mandato de Estados Unidos, y de estos contrapesos o de este contraataque estadounidense hacia el mundo a base de aranceles y de debilitar todo lo que es el tema multilateral de lo que toca al comercio. ¿Cómo se ve el escenario cuando además vamos a hablar y vamos a discutir pronto sobre medicinas, ventiladores, el acaparamiento de Estados Unidos del Remdesivir, por ejemplo, que esta semana se dio como ejemplo de estos pesos contrapesos y de las influencias, ¿no? En todo este tema de países hablando de comercio. No soy nada optimista, Gabriela. Sinceramente, creo que vamos hacia una política, y esto es independiente de quién gane las elecciones en Estados Unidos. Para mí, algunos debates en Estados Unidos vinieron para quedarse. La puja por el liderazgo de China va más allá de Trump. Yo creo que eso está muy presente tanto en republicanos como en demócratas, y esto preocupa. Y la visión sobre el rol de Estados Unidos en los organismos internacionales también va más allá de Trump. Y esto es lo que nos indica es que vamos hacia, yo diría que está emergiendo un nuevo mundo, definitivamente, donde vamos a tener una puja entre China y Estados Unidos que nos va a salir muy caro al resto de los países, porque no tenemos con quién, sería un error alinearse a uno o a otro. Los actores que podrían equilibrar todavía están débiles, como la Unión Europea, que debe cumplir un diferente rol. Otro actor que podría tener un rol que también está débil es Japón o la propia India. Entonces no tenemos dónde buscar también apoyos para romper con ese famoso G2, esa lucha entre China y Estados Unidos. Y ahí está el debilitamiento de todos los organismos internacionales. Lo que está pasando en la OMC es clarísimo, en la OMS, pero en tantos otros, hasta el propio cuestionamiento de la OTAN, que tiene que ver con seguridad. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre de qué va a ocurrir. Yo no diría, no soy apocalíptico, no estoy pensando en guerras mundiales ni en enfrentamientos directos. No están dadas esas condiciones, pero sí vamos hacia muchas complicaciones en cuanto a la reforma de los organismos internacionales. Ahora, nos hemos demorado. Yo creo que el aprendizaje de todo esto es, nos hemos demorado, hemos tirado demasiado de la cuerda. Los reclamos frente al sistema de solución de controversias de la OMC y su órgano de apelaciones vienen de mucho tiempo atrás. Los reclamos hacia las Naciones Unidas vienen de mucho tiempo atrás. Los reclamos hacia los procesos de integración vienen de mucho tiempo atrás. Hasta la propia Unión Europea vienen de mucho tiempo atrás. Creo que el mundo va a una velocidad que los propios estados y los organismos internacionales no han podido responder. No digo que sea fácil, es muy complejo. Pero ahora estamos en una crisis donde vamos a llevar adelante renegociaciones o reformulaciones o reformas donde lo que va a primar es la opinión del más fuerte, y eso no necesariamente es lo mejor para el futuro de esta organización.
Wow, muy importante. Es un mundo nuevo el que se está abriendo, Ignacio, exactamente. Bueno, pues solamente desear entonces que encontremos los mecanismos, porque esto es reflejo además de la polarización que hay en muchos países en el mundo y nos estamos encontrando, enterando, quienes no se han enterado, que divididos es más difícil que estar actuando como bloque y ese es el desafío del Mercosur también. Gracias por la oportunidad de charlar contigo. Un gusto como siempre, Gabriela.